Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan José Rodríguez y soy comunista. Y esto es La Línea Roja, donde hoy vamos a analizar algunas noticias, como hago semanalmente, que considere de interés. Como vimos la semana pasada, que fue un monólogo entero sobre la guerra de Irán, de Estados Unidos contra Irán, pues la primera noticia es seguir con esta guerra. ¿Cómo va la situación? En primer lugar, el estrecho de Hormuz está completamente cerrado por Irán y esto tiene como consecuencias, pues la más evidente, la primera ha sido la subida del petróleo y de los combustibles, y lo cual a su vez genera subida en precios y va a generar subida de precios en casi todo en el mundo global. Aquí en nuestro país lo hemos notado, en muchos otros países se está notando. Esto se ve a venir, esto era la primera medida que va a tomar Irán, es su punto fuerte en su defensa contra Estados Unidos, y esto es lo que va a provocar quizás que la guerra termine pronto, o llegue a un acuerdo, o simplemente deberán la guerra intensificarse. O la guerra termina o se intensifica. Ahora mismo no puede estar en un impasse porque los barcos no pueden pasar, entonces la única forma es, para que puedan pasar los barcos es o se termina la guerra, llegan a un acuerdo pronto, entonces vuelva a fluir el tráfico, o simplemente ocupas militarmente el estrecho. Y por tanto eso significa intensificar la guerra. ¿Y qué significa ocupar ese estrecho? Pues mandar tropas de tierra, invadir esa zona de Irán, eh, la costa norte, invadirla completamente para luego asegurar el tránsito de los buques. Esas son las únicas opciones que hay. En este sentido, vemos cómo ya Trump hizo un amago de que la guerra terminara. Y ha sido en estos 2 días. Simplemente ha sido un amago. Esa comunicación incluso alivió el precio del petróleo, que es lo que al final para lo que sirvió. Creo que no le dejan terminar esta guerra. He escuchado muchos analistas políticos sobre este tema, sobre esta guerra, y el problema que hay aquí es que Trump no está solo, ¿no? Esta guerra no la inició Trump solo, sino que se inició con Israel. Israel ha estado detrás promocionando y obligando casi a Trump a iniciar esta guerra contra Irán. Y por tanto Israel tampoco deja que esta guerra termine pronto. Aunque Trump ya se ve contra las cuerdas porque la economía americana, igual que la economía occidental, europea, se ve afectada por los precios del petróleo. Están ahí. Ya la cosa se mueve por ahí, se estará moviendo a los asuntos diplomáticos. Habrá que esperar a ver, pero ahora mismo están en esa situación. Y por último, que quiero reseñalar en esta guerra de Irán ha sido que está casi confirmado que el ataque al colegio de niñas el primer día de combate fue producido por Estados Unidos. Se sabe que cayó un Tomahawk americano sobre el colegio, destruyéndolo completamente y acabando con la vida de más de cientos de niñas que iban a la escuela en ese momento. Esto va a causarse posiblemente en Estados Unidos eh, algún revuelo contra el presidente, contra las Fuerzas Armadas, porque estamos hablando de un crimen de guerra, es decir, no era un objetivo militar. Un colegio no puede ser un objetivo militar y lo tenían como objetivo militar. Por eso lanzaron la bomba. He oído que, viendo algunas noticias, que posiblemente fuera un fallo de inteligencia, según han dicho, ¿no? Por unos datos obsoletos que tenían de esa zona, lo cual me parece increíble. Pero ahí está, aquí hay un crimen de guerra. Nada más iniciar esta guerra, muy evidente, con pruebas demasiado contundentes ya sobre este tema y que creo que en el futuro, si no trae revuelo, estarán a punto, ¿vale? Y quizás, precisamente esto, ayude a acabar la guerra, eh, porque no se puede permitir un crimen de guerra de esta naturaleza y menos por un país como Estados Unidos, es decir, y además de una forma tan evidente. Creo que incluso en su legislación interna tendría que haber una investigación si quieren, ¿no? Yo creo que si el Partido Demócrata en Estados Unidos quisieran acabar ya con Trump, por aquí van a tener una vía para poder acabar con él, acusándolo, pues fíjese, de crimen de guerra. La otra noticia que quiero resaltar esta semana
ha sido las dos sesiones en China. La reunión anual de las dos sesiones en la República Democrática Popular de China. Esto para Occidente quizás no suene como dice nuestro refrán a chino. No sabemos lo que es, ¿no? ¿Qué son las dos sesiones de China? Bueno, es una reunión donde se reúnen a la vez el órgano legislativo de China, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Asamblea Popular Nacional, y otro órgano que es consultivo, que se llama la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Este órgano, el Consejo, la Conferencia Consultiva, fue el primer órgano legislativo que existió en China nada más acabar la Guerra Civil China, cuando Mao llegó al poder. Después se creó la Asamblea Popular, que ya fue el órgano legislativo, pero la conferencia política era la primera que existía. Y no solo reunía al Partido Comunista Chino, sino a otros partidos que existen en China, son hasta 8 partidos más independientes, y es un órgano altamente importante, consultivo en la Asamblea Popular. Se toman las decisiones, se votan las leyes, pero con la conferencia consultiva, donde participan activamente partidos políticos, elementos de la sociedad china y no tanto del Partido Comunista, deliberan y proponen y debaten toda la política de China. Es un sistema, el sistema chino en este no es que gobierne solo el Partido Comunista, gobierna el Partido Comunista, pero no gobierna solo. Y tiene las sesiones, el debate, la consulta de otras fuerzas políticas en China y de otros elementos de la población china. Es muy interesante esto y que quizás nos hagan ver cómo funciona realmente China. Vemos ahí, ¿no? Eh, son las dos sesiones, se llama así, porque son sesiones de la Asamblea Nacional y sesiones de la Conferencia Consultiva al mismo tiempo. Funciona como una especie de senado, la conferencia consultiva, y ayuda a debatir, a proponer, y en parte fiscalizar la actividad de la Asamblea Popular, lo cual hace que le da un gran, digamos, eh, un gran elemento democrático a lo que es China. Es una democracia, esto hace que sea muy democrática el sistema chino, mucho más incluso que países occidentales. ¿Y qué se ha debatido aquí? Pues este año es importante las dos sesiones porque se aprueba, se debate y se aprueba el 15º plan quinquenal. Eh, China tiene planes quinquenales, igual que la tenía la Unión Soviética, y esos planes quinquenales son los que han ayudado a desarrollar China. Y ahora se crea el 15º plan quinquenal, durante las líneas que fijarán los próximos 5 años de las actividades tanto económicas como políticas y sociales de la República China. China es hoy lo que es gracias a los planes quinquenales en gran medida. Se habla siempre, oirán que China es capitalista, gobierna el Partido Comunista, pero es capitalista, se ha desarrollado gracias al capitalismo, y no es cierto. Es cierto que ha usado las fuerzas del mercado, que se ha abierto al mundo, que ha permitido la entrada de fábricas, de inversión extranjera, pero todo eso ha estado siempre bajo un plan quinquenal. A través de los planes quinquenales es donde se ha organizado, desarrollado todo lo que es China hoy en día. Y a través de los planes quinquenales, el Partido Comunista Chino y la República China, tanto a través de la Asamblea del Poder Popular como del Consejo Consultivo, establecen las directrices y establecen a dónde quiere llegar China. En este plan quinquenal, este año, pues los principales objetivos, sobre todo, van a ir más al desarrollo social de China. No incidirán tanto en el desarrollo económico que ha sido en planes quinquenales anteriores, donde hemos visto unos ingresos económicos, unas subidas económicas, unos crecimientos económicos de China brutales, de décadas al 10%. No se espera que crezca de la misma manera, y ya es algo muy evidente que cuando un país desarrollado ha crecido tanto, eh, su desarrollo en porcentaje va a ser menor, pero eso no significa que se esté deteniendo, significa que debido a su volumen de crecimiento económico, el crecer en un 2, un 3, un 4% equivale a lo mismo a lo que hace años significaría crecer a un 15 o un 20%, simplemente porque su desarrollo económico es tan grande que ahora el crecimiento en porcentaje baja, pero no significa que en términos totales baje, sigue siendo igual o incluso mayor.
Y por tanto, dada esta situación, ahora China va a incidir más en puntos más sociales, en desarrollo tecnológico, evidentemente, en desarrollo de mayor calidad. Ahí dice, también habla de otros temas, pero sobre todo se va a enfocar en estos puntos, lo cual me parece una gran idea, una gran noticia para el mundo, para nosotros, porque si China sigue creciendo, si China se convierte en el otro faro de la humanidad, yo creo que la humanidad va a tener esperanza. China no te va a lanzar un ataque de guerra a Irán como ha hecho Estados Unidos. Con China yo creo que el mundo está más seguro, y más feliz y más desarrollado que con Estados Unidos. Y es lo que está demostrando China. Con Estados Unidos solo puede haber guerra, esclavitud, sumisión. Estados Unidos quiere sumisión, países sumisos a Estados Unidos. China no. China quiere países iguales con un desarrollo económico para ellos y para el mundo. Porque ellos entienden que no hay desarrollo de China si el mundo no se desarrolla igual. No habrá paz para China si no hay paz en el mundo. En Estados Unidos eso no lo entiende. En Estados Unidos lo que uno entiende es que para que ellos estén seguros, los demás deben estar esclavizados. Supongo que serán rémoras pasadas de cuando tenían esclavitud en su propio país. Y la tercera noticia que quiero resaltar es, para que no se nos olvide, ¿no?, que un ataque terrorista a Cuba hace una semana, la Fiscalía de Cuba los va a acusar de terrorismo, ¿de acuerdo? A los 6 detenidos, los 6 que quedaron vivos después del ataque, eran 10 personas que atacaron con armas, atacaron una lancha y estaban intentando introducirse en Cuba con armamento, con uniformes militares de camuflaje. La Fiscalía de Cubana los va a acusar de terrorismo. Si salen condenados, ¿qué les puede pasar? Teniendo en cuenta lo que dice el Código Penal cubano, como mínimo les van a caer 10 años a cada uno, mínimo, porque es la pena mínima. La máxima puede ser la sentencia de muerte. Dudo que le llegue la sentencia de muerte porque al final no deja de ser una operación frustrada, no llegarán a más, eh, pero no me extrañaría que la cadena perpetua, la privación perpetua de libertad o los 30 años les caigan a esto. 30 años, cadena perpetua, pues va a ser casi igual. Ahí está un texto de lo que la condena que hay por el acto de terrorismo contra Cuba, donde más o menos hicieron, es decir, transporte de armas hacia Cuba, que es lo que pasó, transportaron armas, iban a hacer una acción contra Cuba, y esto es lo que le va a caer. Mínimo 10 años y posiblemente no me extrañaría que cadena perpetua. Bueno, creo que hoy ha sido un poquito más corto. Espero que os haya gustado a todos las noticias de hoy. Son 3 pequeñas noticias donde he querido dar una impresión global de lo que está sucediendo. Guerra en Irán con Estados Unidos. En el polo opuesto, el desarrollo de China, que sigue avanzando. Y en nuestra querida Cuba, pues defendiéndose de los ataques del sionismo y del capital americano. Muchas gracias a todos. Si queréis podéis suscribiros, darle like, un me gusta al canal, eso me ayudará bastante. Os quiero muchísimo, pasen un buen día y nos vemos la próxima semana.